buenas, imparables. Soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Hebreos capítulos 5 al 7 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, ¿cómo nos cuesta muchas veces volver a ti? ¿Cómo nos cuesta el poder reconciliarnos contigo, el poder mantenernos en esa relación? Ayúdanos, Señor, a poder entender esto de mejor manera y que nada ni nadie pueda separarnos de tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero que respondas estas 5 preguntas con sí o con no. ¿Listo? Va. ¿Piensas que eres indigno y que como no mereces ir a Dios por tu pecado, no recibirás su perdón? ¿Crees que te fuiste demasiado lejos o que caíste demasiado bajo para ir a Él? ¿Sientes que tu pasado es demasiado oscuro como para poder ser iluminado por Dios? ¿Crees que Dios dejó de amarte porque pecaste una y otra vez? ¿Piensas que ya no hay oportunidad para ti delante de Dios? Si respondiste que sí a alguna de estas 5 preguntas, necesitas escuchar este episodio hasta el final. Si no, no pierdas tu tiempo. Así de directo te lo digo. ¿Listo? ¿Tomaste tu decisión? Bien. Estamos en la carta a los Hebreos. El tema de esta carta es la explicación de lo que conocemos como Nuevo Pacto. Si bien no usamos cotidianamente esta palabra, en la Biblia es tan importante que la Biblia está dividida en el Antiguo y Nuevo Pacto, o lo que por ahí te va a sonar más conocido, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es un pacto? Era un concepto conocido en el antiguo cercano oriente porque se utilizaba para establecer vínculos entre dos partes. Como hoy tenemos, por ejemplo, el pacto matrimonial. Bueno, el pacto tenía obligaciones para ambas partes. Las dos partes se comprometían a guardarse lealtad y no traicionar el vínculo que se establecía entre ellas. Y las obligaciones de la relación quedaban sin efecto para una parte si la otra incumplía gravemente las suyas. Entonces, la historia que narra la Biblia es la historia del pacto que Dios hace con aquellos que están dispuestos a comprometerse con Él, porque el pacto es el medio a través del cual Dios cumple su propósito de revelarnos su amor a través de una relación con nosotros. Y si bien en la Biblia hay diferentes pactos, esta se divide en 2 mayores, el Antiguo y el Nuevo Pacto, dijimos. En el Antiguo Pacto, Dios, a través de su ley, revelaba su carácter y a través del santuario y sus servicios se relacionaba con el pueblo, siendo la circuncisión la señal del pacto. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque el título de esta carta es Hebreos, otra forma de llamar a los judíos que se habían convertido al cristianismo, ya que un grupo de ellos estaba dividiendo la iglesia. ¿Por qué estaban causando esta división? Porque este grupo de judíos, el mismo que en otras cartas llamamos de partido judío, si bien se habían convertido al cristianismo, tenían un conflicto con los gentiles cristianos. Gentiles es la forma de llamar a todos los que no son judíos. ¿Por qué tenían este conflicto? Porque ellos sostenían la idea de que los gentiles debían primero hacerse judíos, adoptando las prácticas del antiguo pacto, para luego convertirse en cristianos y disfrutar de las promesas del nuevo pacto. ¿Por qué afirmaban esto? Debido a que creían que el Salvador prometido en el Antiguo Testamento restauraría la autoridad de Israel sobre las naciones. ¿Y cómo podría volver Israel a ser cabeza de otros reinos si todos estos nuevos creyentes no se convertían en judíos también? Por lo que Pablo escribe esta carta a los hebreos con 2 objetivos. Primero, explicar que el cristianismo no es una secta del judaísmo. Para eso deben comprender quién es realmente Cristo, qué significa su vida, muerte, resurrección y cómo a partir de todo esto Dios cumple su propósito de revelarnos su amor a través de una relación con nosotros porque Jesús es el cumplimiento de todo el antiguo pacto. Y segundo, que esta comprensión fortalezca la fe de los cristianos para que permanezcan fieles a pesar de la persecución que estaban enfrentando y que cada vez sería mayor. Para eso, Pablo en los capítulos 1 y 2 mostró a Jesús como la revelación del nuevo pacto. Para eso lo mostró como mayor que los ángeles y la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y en los capítulos 3 y 4 mostró a Jesús como mayor que Moisés y su reposo como mayor que el de la tierra prometida. En otras palabras, Jesús es una mayor revelación que todas las anteriores dadas por los profetas,
porque Jesús es Dios. Con esto, Pablo, ¿qué intenta decirles? ¡Hey! Como judíos, como hebreos, lo que han hecho y creído en el pasado no es que estaba mal, no es que estaban equivocados, no, ellos habían sido guiados por Dios. Pero al mismo tiempo, Jesús es una mayor revelación que cualquier otra que ellos hayan tenido antes. Y, atención a esto, no es contraria a las mismas, sino es su cumplimiento. Todo apuntaba a Él. Él es Dios hecho carne. Cuando estábamos en la escuela y para enseñarnos a sumar, la maestra decía, si tengo 2 manzanas y me como una, ¿cuántas me quedan? Esta era una manera visual que usaba la maestra para enseñarnos a sumar números. Pero luego no vamos por la vida contando manzanas. Esto solo es un símbolo que apunta a la realidad. De la misma forma, el antiguo pacto era un símbolo que apuntaba a la realidad, una manera visual que apuntaba al nuevo pacto que Dios quería hacer con la humanidad. Así que ahora en los capítulos 5 al 7, Pablo mostrará cómo el sacerdocio de Jesús es mejor que el de los que participaban del santuario y sus servicios. No porque fuera contrario, sino porque este también apuntaba a él. Pero vamos despacito, porque la palabra sacerdote tampoco es una palabra que utilicemos todos los días. La figura del sacerdote no es algo exclusivo de la Biblia. En las religiones politeístas, o sea, que adoran muchos dioses de los antiguos griegos, romanos, aztecas, egipcios, entre otros, también existía el sacerdocio. Y cada divinidad tenía sus propios sacerdotes. En cualquiera de ellas, la función del sacerdote era la misma. Un sacerdote es un representante del pueblo ante Dios y de Dios ante el pueblo. En otras palabras, era un mediador. El servicio del sacerdocio del Antiguo Testamento tenía 3 funciones principales: la mediación, la reconciliación y la santificación. ¿Qué significa cada una de ellas, Brian? Te explico brevemente. Primero, la mediación. Aunque el pecador podía acercarse al santuario, no podía entrar en él. Aunque podía proporcionar el sacrificio, no podía ofrecerlo. Aunque podía matar el cordero, no podía rociar la sangre. Dios le era accesible únicamente por medio del sacerdote. De esta manera, la lección quedaba grabada profundamente. No puedes ver a Dios. Debes tener un mediador que interceda por ti. Solamente así puede ser perdonado tu pecado. En segundo lugar, la reconciliación. Esta era la intención fundamental de los sacrificios que se ofrecían diariamente durante el año. El pecado nos separa de Dios, hace que Él oculte de nosotros su rostro y le impide oírnos. Entonces el pueblo recibió la indicación de que cuando toda la congregación hubiese pecado y traído su ofrenda por el pecado, cuando los ancianos hubiesen puesto sus manos sobre la ofrenda y confesado su pecado, obtendrían perdón. Esta promesa era válida para el rey como para el más común del pueblo. De esa forma se restauraba la relación entre Dios y el ser humano. Dios y el hombre se reconciliaban. Y tercero, la santificación. El servicio, realizado durante el año en el patio y el lugar santo del santuario, no era completo en sí mismo. Necesitaba ser completado en el lugar santísimo. Es como que durante el año todos los pecados eran transferidos a la cuenta del santuario y una vez por año, en lo que se llamaba el día de la expiación, esa deuda era borrada. De esa forma aprendían que Dios no solo busca perdonar los pecados, sino también llevarlos hacia una vida sin pecado donde no se separen de Él. Porque la gracia nos encuentra donde estamos, pero no nos deja donde nos encontró. Nos salva de la vida sin Dios, pero nos capacita para la vida con Él. Ahora, había 2 problemas principales con este sacerdocio. El primero es que el sacerdote debía ser semejante al pueblo para poder tener misericordia de los pecadores. Pero todo sacerdote del pueblo de Israel también era un pecador. Entonces tenía que presentar una ofrenda por él primero y luego por el pueblo. El segundo problema era que los sacrificios que se realizaban en el altar del santuario no podían perfeccionar al pecador, quitar sus pecados ni producir una conciencia limpia. Eran simplemente una representación de las cosas mejores que estaban por venir. Por eso, Hebreos capítulos 5, 6 y 7 nos dice que en Jesús encontramos a nuestro verdadero sacerdote. ¿Por qué? Porque a través de la mediación, reconciliación
y santificación, el sacerdocio y los servicios del santuario buscaban enseñar la santidad de Dios, la pecaminosidad del ser humano y el camino de regreso a Dios. El sacerdocio y los servicios del santuario servían como una ilustración o tipo del futuro ministerio de Jesús. Cuando el grueso velo del templo que cubría la entrada del lugar santísimo fue partido en dos por Dios, al momento de la muerte de Jesús, como menciona Mateo 27:51, Dios estaba indicando que el sacerdocio del Antiguo Testamento ya no era necesario. Ahora los creyentes podían venir directamente a Dios a través del gran sumo sacerdote Jesús. Por eso Hebreos capítulo 7 versículos 25 al 27 dice que Jesús nos conviene como sacerdote porque al interceder por nosotros puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios. Jesús es un sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que a diferencia de lo que pasaba en el santuario con el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo como ofrenda y él no cometió pecado. Ahora bien, no cualquiera podía ocupar el puesto de sacerdote, no había una dedocracia, no era una votación, no era democrático, no. El pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus, pero de todas, la tribu de Leví fue elegida para el servicio de Dios en el santuario. Dentro de esa tribu, una familia, la de Aarón, había tenido la virtud, había recibido el beneficio, la bendición de ser confiado a ellos el ministerio sacerdotal. Entonces, de las 12 tribus, una, la de Leví, servía en el santuario y de esa tribu, una familia, la de Aarón, eran sacerdotes. Ahora, esto era un problema, porque si vamos a Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, donde está la genealogía de Jesús, toda la lista de cómo llegamos hasta él, nos damos cuenta de que si bien Jesús venía de una de las 12 tribus de Israel, él era de Judá, no de Leví. ¿Y por qué digo que esto es un problema? No, un problemón. Porque a partir de todo lo que te expliqué antes, Jesús, al ser de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví y ni siquiera de la familia de Aarón, no tiene el derecho, para un judío que está escuchando, de actuar como sacerdote. Entonces Pablo estaba mintiendo. ¿Me sigues hasta aquí? ¿Cuál es la solución que plantea Pablo para poder quitar esta objeción de la cabeza de sus lectores? Es aquí donde se introduce un personaje llamado Melquisedec. ¿Escuchaste hablar alguna vez de ese nombre? Si no lo escuchaste, no te preocupes. En la Biblia solamente hay 3 pasajes que hablan sobre este personaje. Génesis capítulo 14 versículos 18 al 20, Salmos 110 versículo 4 y Hebreos capítulo 5 al 7. Este es un extraordinario y a la vez misterioso personaje bíblico. Su nombre significa mi rey es justo o mi rey es justicia. Era rey de Salem, que en hebreo significa paz y que luego se convertiría en lo que conocemos como Jerusalén, que es ciudad de la paz. Y él también dice que es sacerdote de Dios. En los pasajes bíblicos mencionados no se dice nada de sus antepasados. Lo que sabemos es que está antes de Abraham, que el pueblo de Israel y las tribus, es más, se lo describe sin madre y sin padre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. Ahora, esto no debe interpretarse como, no sé, una anomalía biológica o que haya sido un ángel en forma humana, como erróneamente han supuesto algunos. Otros han sugerido que Melquisedec fue una encarnación de Jesús en la época de Abraham, pero este pensamiento no se ajusta al argumento de Hebreos. Melquisedec es alguien semejante a Jesús, dice Hebreos 7:3, lo que implica que él es una persona distinta a Jesús, no puede ser semejante y a la vez el mismo. ¿Quién es entonces este personaje misterioso Melquisedec? No lo sabemos. En cambio, Hebreos usa el silencio de la Biblia con respecto al nacimiento, la muerte y la genealogía de Melquisedec para construir una tipología, un símbolo del ministerio sacerdotal de Jesús. Por eso cuando en Hebreos capítulo 7, versículo 17, se dice que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no está diciendo que Jesús fuera el sucesor de Melquisedec, sino que el sacerdocio de Jesús es similar al de Melquisedec, ya que él fue sacerdote sin ser parte de la tribu de Leví.
porque Génesis 14 es la época de Abraham. Todavía no había nacido Isaac, no había Jacob, por lo tanto tampoco había Leví, su hijo, del que luego se formaría la tribu y especialmente de la familia de Aarón, que ejercería el sacerdocio. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Es maravilloso. Le está diciendo a los judíos cristianos a quienes le dirigen primero esta carta que Jesús, aunque es verdad, no es de la tribu de Leví y no es de la familia de Aarón, igual puede ser sumo sacerdote, porque al ser Dios, Él existe desde antes de la fundación del propio pueblo de Israel, por lo cual eso no sería un limitante, esa regla no se aplica a Él. Por eso Hebreos capítulo 7, versículo 16 dice que el sacerdocio de Jesús es diferente porque no fue elegido por ser miembro de una familia determinada, sino porque vive para siempre, resolviendo así el problema de que Jesús venía de la tribu de Judá. ¿Qué nos dice todo esto que aprendimos hoy? Porque fue mucho, sobre cómo es Dios y que Él sea nuestro sacerdote y qué dirección le da esto a nuestra vida. Sin un intercesor, Romanos 3:23 nos dice que no podemos estar en la presencia de Dios. Y no solo eso, Romanos 6:23 agrega que merecemos la muerte. Esa es nuestra justa condena. Y muchos, al no ver a Jesús como su intercesor, permanecen en este estado, muertos espiritualmente. Pero ¿recuerdas lo que significa Melquisedec? Mi rey es justo o mi rey es justicia. ¿Y recuerdas cuál era la tierra sobre la que reinaba? Salem, que significa paz. Jesús como nuestro sacerdote, como nuestro intercesor, significa que Él fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados, en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia, en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Satanás significa el acusador. Él constantemente señala nuestro pecado quitándonos la paz. Y sabes, la mayoría de las veces en nuestro ego, arrogancia, soberbia y orgullo, creemos esas acusaciones. Pero si hoy en lugar de mirarte a ti y tu insuficiencia, miras a Jesús y su suficiencia, puedes tener la seguridad de que esas acusaciones caen en oídos sordos en el cielo, porque la obra de Jesús en la cruz pagó por completo nuestra deuda de pecado y nos da Salem, nos da paz. No conozco tu pecado, pero tú sí. Tú sabes eso que te está apartando de Dios. Y hoy, en lugar de escuchar esas acusaciones de Satanás y darles cabida en tu vida, puedes acercarte a Dios y encontrar su perdón, no por tus méritos, sino porque en Jesús tienes un sumo sacerdote. La próxima vez que pienses que no puedes ir a Dios, que no puedes volver a Él, que ya caíste demasiadas veces, que se cansó de ti, que te abandonó, que ya no hay oportunidad, que no lo mereces, que no eres digno de estar delante de su presencia, ten la humildad de decir, es verdad, todo eso es cierto. Pero por eso oras al final de la oración diciendo en el nombre de Jesús, porque dices, yo soy un desastre, no merezco nada, me la paso fallando. Pero vengo en el nombre de Jesús que sí lo merece. Él es mi sacerdote. Y es exactamente por eso que el amor de Dios es tan grande. Que su gracia no sea una excusa para seguir cayendo, sino la razón por la que nos levantamos. Esa gracia nos encuentra donde estamos, pero no nos deja donde nos encontró. Nos salva de la vida sin Dios, pero nos capacita para la vida con Él. Cuando pienses en desistir, recuerda que Él insistió por ti. Sé paciente a largo plazo para entender que es un proceso de toda la vida, pero perseverante a corto plazo para que cada día puedas permanecer unido a Jesús, porque Él es tu intercesor, Él es tu sacerdote y sus misericordias se renuevan cada mañana. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, ¿qué paz traes a nuestro corazón con este tema? Estamos llenos de acusaciones que Satanás hace contra nosotros y nos terminamos creyendo esas mentiras. Pero gracias porque tú eres alguien que siempre ha buscado reconciliarte con nosotros. Y en Jesús encontramos un sacerdote, un intercesor, un mediador que nos permite estar haciendo esta oración sin merecerlo, Señor. Tú conoces el pecado contra el cual estamos luchando. Que en lugar de alejarnos de ti, sea la razón por la cual nos acercamos. Para que seas tú quien pueda ir trabajando en nuestro corazón, pueda moldearnos, porque solamente podremos vencer nuestro amor por el pecado cuando nuestro amor por Dios sea mayor. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos a poder salir adelante, a no mirarnos a nosotros, a mirar a Jesús, porque es en la cruz donde hay salvación. Nos entregamos hoy a ti. Gracias por la seguridad de tu perdón. Ayúdanos a confesarnos, a arrepentirnos. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp, totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.